Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bueno es adorar a Dios. Bueno es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera. Hoy quiero compartir la palabra con ustedes. Tenemos hoy la conclusión de la predicación sobre la convicción. Así que hoy hablamos de convicción efectiva, para que cada una de las predicaciones tengan, ¿verdad?, su nombre definido. Hoy concluimos y hoy hablamos de convicción efectiva como parte de la conclusión de la predicación de la convicción. Y quiero compartir el texto de hoy en Efesios capítulo 4. Quiero compartir el texto sagrado. Capítulo 4, versículo 17. Así es el texto bíblico en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Muy amable. Cuando hablamos de convicción efectiva, estamos hablando de un concepto que trabaja la teología y se llama llamamiento eficaz. Es el concepto que trabaja la teología. ¿Y qué es el llamamiento eficaz según la teología? Es la obra de convicción del Espíritu Santo en la que nos convence de nuestros pecados y de nuestra miseria espiritual, iluminando nuestra mente con el conocimiento de Cristo y renovando voluntades, persuadiéndonos a abrazar a Cristo, quien nos ha sido ofrecido gratuitamente. O sea que el concepto que analizamos hoy en la conclusión de la predicación de la convicción está muy ligado al concepto teológico llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz, como ustedes saben, está muy ligado a la convicción, porque el Espíritu de Dios
tiene la responsabilidad en su obra primaria en el ser humano de convencernos de nuestra realidad, de nuestra miseria espiritual. Y hay 3 conceptos que Jesús está trabajando, necesario en la convicción, que es el texto base de nuestra predicación sobre la convicción, y es de pecado, de justicia y de juicio, que es el concepto que se trabaja. Ahora, en esa convicción es necesario como obra primaria del Espíritu Santo para la salvación. Para que una persona pueda ser salvo, necesita ser regenerado. Y la obra primaria antes de la regeneración es la convicción, que produce en nosotros el llamamiento eficaz. En esa obra de convicción, el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y de nuestra miseria espiritual. El Espíritu Santo viene a trabajar en nosotros para convencernos cuál es tu realidad espiritual. Una realidad que la gente no conoce, no puede entender, porque viven en lo natural. Y entonces en la Sagrada Escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Ahora, ¿cuál es la situación? Si yo no conozco mi realidad espiritual, yo nunca voy a dar el paso a buscar la solución. Por eso una persona que es capaz de conocer su realidad en el ámbito que fuera en la vida, tiene la oportunidad de iniciar con éxito. Si usted se va a tirar a una piscina y usted sabe cuántos metros de profundidad tiene la piscina y usted sabe que usted no sabe nadar, entonces usted sabe si se tira o si no se tira. Si usted se tira, usted se quiere suicidar, usted se quiere ahogar, porque usted conoció la realidad. Ahora, ¿qué pasó con una persona que conocí y que justamente fue lo que provocó que su madre buscara de Dios? Y fue justamente que él se lanzó a la piscina y la piscina estaba vacía. Entonces eso provocó que la mamá buscara de Dios, porque entiende que Dios hizo un milagro, porque está vivo el hijo. Porque ese es el nivel de ceguera, cuando usted no sabe cuál es su realidad, usted no sabe lo que está haciendo. De ahí que el contexto bíblico dice que ciego que guía ciego, ambos caen en el hoyo. Y ese es una expresión para los religiosos. La gente que se dejan dirigir por religiosos que no conocen a Dios y que viven en ceguera espiritual, ellos aún no conocen su realidad y están guiando a las personas hacia el precipicio porque no conocen su realidad. Entonces el Espíritu Santo, el primer paso en la convicción, en el concepto de llamamiento eficaz y la convicción efectiva, que es el tema de hoy, lo que hace que nos convence de nuestra realidad. Pero no solamente convence de realidad al pecador que no esté en la iglesia, sino que convence de su realidad al pecador que está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo es continuo. Y yo sé que mucha gente en la iglesia, en las congregaciones, piensa que los hechiceros que operan dentro de las congregaciones no conocen su realidad. Sí conocen su realidad. Lo que pasa es que ellos no, ya el Espíritu de Dios lo ha convencido porque la palabra se ha dado, pero ellos no tienen la fuerza de voluntad para ellos abandonar esa condición, porque por su propio medio no lo van a hacer, sino que necesitan rendirse, y ahí está el asunto. El Espíritu Santo nos convence, pero también quiere que nosotros nos rindamos. Y usted puede durar 100 años en la iglesia y no va a comenzar a ser efectiva la obra del Espíritu Santo hasta que usted se rinda. Hay un ejercicio de convencimiento y usted necesita rendirse.
Usted necesita reconocer cuál es su condición y que no hay alternativa fuera de Cristo. Es la obra de convicción del Espíritu Santo en la que nos convence de nuestros pecados y de nuestra miseria espiritual. El primer paso en la convicción, conforme al concepto de llamamiento eficaz, es convencernos de quiénes somos, cuál es nuestro estatus, cuál es nuestra posición en términos espiritual. Si usted deja de luchar con el Espíritu Santo, usted va a ser bendecido. El apóstol Pablo, refiriéndose a ese concepto, dice: no contristen el Espíritu Santo, no lo vayan a entristecer. Y es cuando nosotros nos enfrascamos en una lucha, mientras el Espíritu de Dios me está convenciendo de la situación que yo tengo. Yo soy rebelde a esa realidad en términos de rendirme y me la paso luchando. Y por eso yo no puedo salir del vicio, de la condición en que me encuentro, si yo lucho con el Espíritu Santo y no termino de rendirme. Entonces, en el llamamiento eficaz hay un convencimiento de la realidad, de nuestra realidad espiritual. Tú debes saber cuál es tu realidad espiritual. Hay un concepto que plantea que el ser humano no puede engañarse a sí mismo. Y los científicos dicen: sí, pudiera engañarse a sí mismo si es capaz de hacer una racionalización. O sea, están planteando que una persona puede tratar de justificar su condición, una manera de aplacar en sí mismo la ebullición que se produce dentro. O sea, el individuo sabe que está mal, pero trata de justificar sus acciones. Y entonces esto hace que de alguna manera no pueda responder a su compromiso que el Espíritu de Dios está tratando de establecer en él. Convence de nuestra realidad espiritual. Y número 2, ilumina nuestra mente con el conocimiento de Cristo. El segundo punto es que ilumina el Espíritu de Dios, ilumina nuestro ser espiritual con el conocimiento de Cristo. Es como, ya sabes quién eres, ahora te voy a dar la alternativa para salir de la condición en que te encuentras. Porque el médico con un diagnóstico no es suficiente. Necesita el diagnóstico para saber cuál es el antídoto que necesita el paciente. Ahora le da la receta y el paciente la guarda en los bolsillos y no se aplica el antídoto y sigue yendo al médico continuamente en la cita que le corresponde, pero no aplica el antídoto. ¿Qué va a pasar al final? Permanecerá con la enfermedad y se va agudizando. Y eso es lo que ocurre en términos espirituales con la gente que espiritualmente no progresan en las congregaciones. Porque el Espíritu de Dios le está dando la salida. Primero lo convence de su realidad y le está dando la salida que está en Cristo y se resisten. Y entonces, si se resisten, permanecen en la iglesia, años van y años vienen y no avanzan, porque no se aplican el antídoto. Resisten el Espíritu Santo y se enfrascan en una lucha permanente con su ego, el Espíritu Santo, y son capaces de hacer lo que dice, lo que plantea la ciencia acerca de la racionalización, que estando convencidos de su realidad, justifican sus acciones por el comportamiento de los otros. Y nunca el comportamiento de las otras personas debe influir en nosotros para que nosotros neguemos a Cristo y nuestra realidad. Y por eso es que se dice la Escritura, y se ha convertido en un proverbio general entre los creyentes: cada quien va a dar su cuenta. Si cada uno va a dar su cuenta, entonces póngase a cuenta que la suya es diferente.
iluminando nuestra mente con el conocimiento de Cristo y renovando voluntades. El Espíritu de Dios va a renovar nuestras voluntades, la manera de nosotros pensar, y también va a trabajar en el área que tiene que ver con la obediencia, que es la voluntad. Entonces, ¿puedes rendir tu voluntad a Cristo? Cuando eso ocurre, entonces tú puedes decir, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Más de Cristo, menos de mí. Cuando hay más de mí, menos de Cristo, entonces hay problema. Y ahí se produce la tristeza del Espíritu Santo, que permanece luchando en nosotros para que rindamos nuestro ego. Llega un momento en que el ego sube considerablemente y puede llegar a la soberbia. Y entonces la soberbia es como el piso resbaladizo en la que estamos caminando, que nos lleva a la caída. Porque antes de la caída viene la soberbia, y la soberbia no va a trabajar sino en el ego, que viene a sublevarse contra el Espíritu Santo, que es el indicado para guiarnos a Dios. Entonces hay una resistencia, y esa resistencia comienza con la palabra, comienza con la autoridad, comienza una resistencia a todo aquello que viene de Dios. Y ocurre de manera como si fuera natural en la vida de la gente, porque ellos están preparados para resistir lo que sea. Resisten al esposo, resisten la esposa, resisten los líderes, resisten la palabra, resisten la escritura, o sea, resisten el Espíritu Santo, resisten a todo el mundo, porque esa es su naturaleza. Su trabajo es resistir. Resisten las predicaciones, resisten los consejos. Hay una intención de bloquear todo, y entonces aquí el Espíritu Santo no puede completar su obra. Entonces ilumina nuestra mente con el conocimiento de Cristo y renueva nuestras voluntades, que es lo que nos va a llevar a la obediencia. Y nos persuade a abrazar a Cristo, quien ha sido ofrecido gratuitamente. Ese es el concepto, en términos teológicos, del llamamiento eficaz, que está muy ligado a la convicción. Nos persuade para abrazar a Cristo, quien nos ha sido ofrecido gratuitamente. Y es posible que alguien pueda decir, yo recibí a Cristo. Sí, pero hay un concepto bíblico teológico en la que hay dos cosas importantes que tienen que ocurrir en términos de aceptar a Cristo. Y es aceptarlo como Salvador y aceptarlo como Señor. La gente que no ha recibido a Cristo como Señor son los que resisten. Y ellos tienen su propia voluntad y manejan su ego, y no tienen la intención de hacer aquello que dice la palabra, sino que continuamente se van a camuflajear conforme al ambiente. Cuando recibimos a Cristo como Señor, entonces tenemos la intención de obedecer lo que dice la palabra. Cuando no lo hemos recibido como Señor, resistimos la palabra. Y resistimos todo lo que tiene que ver con autoridad y todo lo que viene a trabajar en nosotros para que se produzca un cambio. Aleluya. El Espíritu de Dios, por medio de la convicción, trabaja en diferentes áreas del ser humano. Trabaja en el espíritu, en el intelecto, en la mente, en la voluntad, en el corazón y en la razón. O sea que lo que estoy diciendo indica que hoy, como lógicamente, no concluiré esta predicación, porque analizar cada una de esas áreas en la que el Espíritu de Dios nos va a convencer se tomaría también un tiempo, y posiblemente una miniserie de cada uno, de cómo trabaja el Espíritu de Dios en el espíritu. Y ese punto es importante porque lo veremos en una predicación que se avecina, que tiene que ver con la transformación del espíritu, y ahí lo podremos ver un poquito más despacio. Pero la obra de convicción es una obra general en el individuo que el Espíritu Santo necesita trabajar. Por eso la escritura de hoy tiene que ver con el segundo punto. El segundo punto
es el trabajo en el intelecto. Es un trabajo importante que hace el Espíritu de Dios en la obra de convicción en nuestros intelectos. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de nuestra condición como seres humanos? Él dice en el capítulo 4 de la carta a los Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el intelecto entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a ver sencillamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Dice que ya no andemos como los otros gentiles. El concepto gentil vamos a llamarle como los otros inconversos, que es el concepto que en la Escritura se usa para referirse a los no judíos o a los no cristianos. Vamos a llamarle inconverso, no vaya a ser que alguien se ofenda si utilizamos otro término para referirnos a los pecadores. Entonces, antes usted era inconverso. Y entonces, ¿cuál era su condición antes de rendirse a Cristo? Esa es la misma condición que tiene la gente que no se ha rendido dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El que no se ha rendido al Espíritu Santo para que complete su obra está en la misma situación. Claro, el que está en la iglesia está escuchando la palabra y un día algo puede pasar. Así que es bueno que la gente venga a la iglesia y que venga sin compromiso, no venga a convertirse necesariamente, sino venga a escuchar la palabra, porque un día va el Espíritu de Dios a convencerlo y se va a producir la obra. Ahora, hay que escuchar la palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra condición? Nuestra condición hoy debería ser diferente a la condición de los inconversos, pero nosotros antes éramos igual que ellos. ¿Cómo éramos antes? Andábamos en la vanidad de nuestra mente, por una razón, porque teníamos el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por las ignorancias que había en nosotros, y de eso se trata. La obra de convicción trabaja en nuestros intelectos y ha trabajado en los intelectos de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro intelecto estaba tomado, y esa es la razón por la que la gente no conoce su condición espiritual, no percibe las cosas que son del espíritu, porque su intelecto está tomado por fuerzas del enemigo, porque legalmente la gente le ha dado control al enemigo sobre ellos por su condición de pecado. Y esto hay que hacer una observación. La condición de pecado del ser humano le da oportunidad a Satanás para que tenga control sobre ellos. Cada pecado hay un espíritu de maldad que se encarga de dirigirlo. Y entonces, ¿qué espíritu de maldad está teniendo control de la vida de una persona? El espíritu que está ligado a la actividad pecaminosa en que está involucrado el ser humano. Entonces ese espíritu toma el intelecto para que no pueda entender, razonar, percibir la palabra de Dios y la obra del Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios debe convencerlo, y aquí entra su trabajo en el intelecto. Hay una manera extraordinaria, misteriosa si se quiere, que donde el Espíritu de Dios interviene frente a una fuerza del mal, del infierno, que está tomando una vida para que no entienda. Y entonces el Espíritu de Dios misteriosamente interviene por medio de la palabra que la persona esté escuchando y por la atmósfera que la iglesia ha creado. El Espíritu de Dios interviene para que la gente pueda entender cuál es su condición. Y para eso tiene que desbloquear un sistema que la clave, la programación se la hizo el infierno para en un momento determinado acceder, entrar y producir efectos mediante un mensaje. Imagínese usted entrar a un ordenador que tiene una clave
y usted poder acceder mediante una técnica espiritual y dejar un mensaje ahí. Porque para ser desbloqueado, el ser humano tiene que tomar la decisión, pero le da la clave cómo desbloquearse aun cuando él no lo ha bloqueado. Es un trabajo espiritual y ustedes saben que la obra del Espíritu Santo es considerada misterio para muchos de nosotros, inclusive los que predicamos el Evangelio hemos tenido experiencias personales que se nos hace difícil como poderla explicar, como tan fácil, porque no ha sido fácil entenderla y de pronto poder explicársela a la gente con facilidad no es como tan ligero. Entonces el Espíritu de Dios justamente eso es lo que va a hacer, que cuando damos una palabra, esa palabra se va a sentar en la persona y el Espíritu de Dios va a trabajar a partir de esa palabra que esté escuchando. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor? Igual que los que no conocen a Dios. ¿Y qué pasó con nosotros? Que el Espíritu de Dios accedió a nuestros intelectos que estaban bloqueados, tomados por el enemigo, produjo un mensaje, una interferencia, nos dejó el mensaje ahí y aún el enemigo sabe que tiene el control, pero ya nosotros sabemos cómo salir de la situación, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencernos. Y hay una luz para que nosotros lleguemos a saber cuál es nuestra realidad. Así que si en el día de hoy alguien o todos los que estamos aquí somos capaces de entender cuál es nuestra realidad, sea buena con relación a Dios o sea mala, o sea que la relación con Dios sea mala, si es mala, es la palabra, nosotros estamos en capacidad de avanzar, porque podemos conocer nuestra realidad y el Espíritu de Dios podrá liberar nuestros intelectos para poder entender las cosas extraordinarias de Dios. Mire, hay gente que conoció a Cristo y posiblemente esté en obediencia a la palabra, no podemos negar que esté en obediencia, pero hay cosas que no puede entenderla, no la puede entender. Si esa persona es capaz de entender esa realidad, que hay cosas que no puede entenderla, entonces va a ir donde el Espíritu de Dios y le va a decir cuál es su condición y se va a producir una liberación total de nuestros intelectos para que fluya la gracia, el conocimiento, la revelación y que se puedan impartir dones ligados a ciencia, conocimiento y a discernimiento, que esta es una obra del Espíritu de Dios. Y por eso a veces hablamos con una gente y como que no conectamos, porque como que no está entendiendo, hay algo, hay un área que no está totalmente libre. ¿Cómo se manifiesta en los inconversos que el intelecto está tomado? Se manifiesta por la dureza de su corazón. El concepto ya lo hemos conversado, que el concepto corazón, el concepto alma, el concepto espíritu indistintamente está expresado en la Escritura y nosotros tenemos que buscar el contexto a ver en cuál de esos contextos se está refiriendo, si al alma, si al espíritu, si al corazón, a qué se está refiriendo. Y entonces aquí va más lejos y está diciendo por la dureza de su corazón. Se está refiriendo a una condición en el individuo cuando el intelecto está tomado, que no puede obedecer a Dios porque es incrédulo, no es creyente. Entonces es duro, es el concepto en la Escritura, duro de servir, o sea, una persona que no se doblega, que su ego tiene el control de su vida y de sus acciones y no cede el control del ego al Espíritu Santo. Es duro, pero ¿por qué no lo cede? Porque está tomado por fuerzas espirituales de maldad que tienen legalidad por la condición de pecado de ese ser humano. Y entonces el Espíritu Santo tiene que intervenir para que ese ser humano pueda
abrirse, rendirse y que comience la función. Y la función, mucha gente no ha comenzado, aunque ya la obra va avanzada de teatro. Para ellos no ha iniciado porque todavía no se han rendido, porque se han endurecido, porque su ser está tomado por espíritu de maldad. Y entonces el Espíritu de Dios quiere liberarnos totalmente de todas las áreas. Por eso trabaja en el intelecto, trabaja en la razón, trabaja en la mente, en la voluntad, en el corazón. Porque una de las dificultades más fuertes que tenemos es en la razón. Porque nosotros tenemos razonamiento lógico. Y la fe sobrepasa la lógica. Lo espiritual sobrepasa lo lógico, humano, visible, mundano. Y entonces tiene que trabajar en nuestra razón para que nuestros pensamientos puedan ser razonados en función de la revelación de la palabra de Dios, en función de Dios, de su esencia y de lo espiritual. Que nosotros por medio de pensamientos, de razonamiento, bloqueamos el Espíritu Santo, que quiere traer toda liberación, pero nosotros tenemos otros pensamientos. Inclusive hay un ejercicio que alguna vez hemos hecho en actividades de ayuno, de oración, que hemos tenido en la casa, y uno de los ejercicios que hemos hecho es como el nivel de oscilación. ¿Qué tanto puede durar una persona concentrado en lo espiritual, en las cosas de Dios? Y nos hemos dado cuenta qué tanto y qué tanta interferencia. Y cuando hablamos de oscilación, lo que me estoy refiriendo es a la corriente que en un abanico se refleja, porque usted ve como que da para adelante y para atrás. O sea, la idea es cómo nosotros podemos permanecer concentrado en las cosas espirituales. Y se han hecho estudios y la gente conscientemente ha dicho que en una predicación el nivel de concentración en lo que se está diciendo, lo que se está hablando y lo que está involucrado posiblemente no es como pensamos los predicadores, que podemos tener 3 horas en una predicación, que estamos fluyendo con una palabra, pero la gente no necesariamente está concentrado. En los niños es menor, pero aquí lo que estamos viendo es cómo fuerzas espirituales continuamente van a venir a interrumpir las estructuras de nuestros pensamientos mientras estamos recibiendo una palabra de vida, para que no pueda producirse el cambio, la bendición y la permanencia. Y es un ejercicio que usted lo puede hacer para consumo personal. Haga ese ejercicio en CP, para CP. ¿Qué capacidad tiene usted como ser humano de concentrarse en la iglesia la hora y media o 2 horas o 3 que usted está en actividades espirituales? ¿Qué tanto puede concentrarse? ¿Qué tanto usted oscila entre la iglesia, su casa, las responsabilidades, las cosas que tiene pendiente o sus propias necesidades? Entonces el Espíritu de Dios va a trabajar en nosotros para que eso ocurra. Que mientras estamos escuchando una palabra, esa palabra para producir efectos extraordinarios en nosotros necesitamos estar concentrados para recibirla y hacer el ejercicio inmediatamente la recibimos, para ver cómo podemos aplicar eso. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces dice el apóstol Pablo, ¿cuál es la razón? Porque sus intelectos están tomados. Y dice, porque perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces el gentil, el que no conoce a Dios, le llamamos inconverso en esta predicación, y que usted era también como ellos antes, su intelecto estaba tomado por esta razón, porque nos habíamos entregado
para cometer toda clase de impureza, con toda liberalidad y todo comportamiento impuro. Y entonces había razones para esos espíritus operar con legalidad en nosotros y tomarnos el intelecto, porque libremente, la palabra es abiertamente, porque no se puede considerar como libertad el libertinaje, porque la libertad es otra cosa. El libertinaje sí tiene que ver con el pecado, cuando la gente tiene un comportamiento desaprobado y lo hace con naturalidad y con facilidad. Ahora, la libertad es ya una condición espiritual donde todo espíritu que tomaba nuestro espíritu y nuestros intelectos ha sido alejado de nosotros, y entonces el Espíritu de Dios ya vive en nosotros, y ese es el concepto de libertad. El otro concepto es libertinaje, cuando yo hago lo que quiero hacer conforme a mi naturaleza concupiscente y conforme lo que el ego me dicta que haga en circunstancia determinada. Y entonces creo que esa es la razón por la que algunas personas dentro de las congregaciones todavía no han podido su intelecto ser libre, poder permanecer en Dios y que la gracia pueda fluir en ellos, porque tienen una vida de libertinaje y entonces le han abierto puertas para que el enemigo tome áreas, y una de las áreas que toma es el intelecto para mantenerlo controlado, que no fluya la revelación y permanezca en la ceguera espiritual. Y por eso el apóstol Pablo dice: con avidez toda clase de impureza. Dice: mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si hemos sido enseñados por Cristo, si lo hemos conocido a Él, entonces tendremos una vida diferente. En nuestros intelectos el Espíritu de Dios quiere liberarlo totalmente, por medio de la convicción para convencernos, pero también quiere hacerlo para que fluya los dones y la gracia de Dios de manera apropiada. Y que ya no nos engañemos a nosotros mismos y que no tratemos de justificar nuestras acciones por el comportamiento de los otros, sino que seamos sinceros delante de Dios para poder ser exitosos. Tiene que ver con la mente, porque las estructuras de los pensamientos, necesitamos ser convencidos en nuestros pensamientos también de quién es Dios, de cuál es su grandeza, de su poder extraordinario para nosotros ser exitosos. En la voluntad, porque si no somos capaces de rendir nuestras voluntades, nunca el Espíritu de Dios tomará control. Para que el Espíritu de Dios tome control de nuestras vidas, tenemos que rendir nuestras voluntades. Esa capacidad intrínseca de los individuos, del ser humano, que no es forzada ni determinada al bien ni al mal por ninguna causa de la naturaleza, nosotros tenemos que decir: yo estoy dispuesto a no hacer lo que quiero hacer, sino lo que tú quieres. Ya yo no voy a controlarme a mí mismo, sino yo quiero que tú me controles. Yo quiero renunciar a lo que yo soy, a lo que yo quiero y a lo que me gusta, para hacer lo que tú quieres. Es complejo e interesante ese trabajo que hace el Espíritu de Dios, donde ya no buscamos lo que nosotros queremos. La convicción también está ligada a la fe. A la fe en términos de dos conceptos. Número uno, a la fe salvadora. Porque para que una gente pueda recibir a Cristo como Salvador, debe ser convencido por el Espíritu Santo de que Cristo es el Salvador. Y el texto bíblico ya lo registra. Lo registra en el libro de los Hechos. Al menos quisiera compartir algunos textos, aunque no pueda profundizar por causa del tiempo, pero al menos lo voy a compartir. Dice en los Hechos 4:11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viniendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces el Espíritu de Dios nos va a convencer en términos de la fe salvadora,
de que no hay salvación en otro ser, ni hay salvación por medio de otra actividad o de alguna actividad que yo haga, sino por medio de Cristo. Y eso está ligado a la fe salvadora. Y es un trabajo de convicción del Espíritu Santo. Solamente Cristo puede salvarnos y no nos salvarán nuestras acciones, ni ningún otro ser creado podrá darnos la oportunidad de ser salvo, sino solamente en Cristo, por medio de la obediencia. Entonces es una obra de convicción. Cuando el individuo espiritualmente puede razonar esto, entonces está en capacidad de recibir la salvación. Y es una obra de convicción. También está en el concepto de la fe. La convicción es aliada a la fe como esperanza, y ya saben por qué. Porque para que una persona pueda tener fe necesita hacer un ejercicio. Y en ese ejercicio necesita que el Espíritu de Dios pueda convencerlo a él de esa realidad. La Escritura dice que Dios ha creado la fe y que Él la sustenta. Es el mecanismo que Dios creó para que el ser humano pueda acercarse a Él. Y entonces el Espíritu de Dios va a trabajar en nosotros para que nosotros podamos tener fe. Y por eso el texto dice, y no le voy a decir dónde lo dice porque usted se lo sabe: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aparece aquí el concepto convicción. Y esa es una obra del Espíritu Santo. La fe como esperanza en nosotros es una obra. Esa obra primaria del Espíritu Santo va a hacer que la fe se desarrolle en nosotros. Y hay gente que no pueden desarrollar la fe. Hay gente que tienen dones, pero la fe existe para toda persona. Poderse acercar a Dios requiere que tenga fe. Y eso es lo que dice en ese mismo capítulo 11 de Hebreos, el versículo 6. Tiene que creer que Dios existe, y segundo, debe creer que Dios es capaz de galardonarlo. O sea, Dios es capaz de responderle, de obrar a su favor. Y para esto necesitamos ser convencidos por el Espíritu de Dios. Así que la obra general en el creyente de gobierno y de convicción, de fe, es una obra del Espíritu Santo, que sustenta la esperanza. Porque la esperanza no se puede sustentar en el aire. La fe no puede ser sustentada en el aire. La fe necesita ser sustentada en nuestro ser espiritual y en nuestra mente, en nuestro razonamiento, en nuestros intelectos. Necesitamos que la fe pueda fluir, y entonces el Espíritu de Dios va a sustentarla, va a obrar por medio de la convicción, y nosotros podemos dejar que fluya en nuestras vidas. De manera que la convicción está muy ligada a la fe salvadora y a la fe como esperanza. La convicción está ligada a la regeneración y a la santificación progresiva. ¿Por qué la convicción está ligada a la regeneración? Porque una convicción efectiva del Espíritu Santo en mí me permitirá a mí rendirme para que el Espíritu de Dios produzca la regeneración, que es la base de la salvación. O sea, sin convicción no hay regeneración, y sin regeneración no hay salvación. Si es efectiva la convicción, la regeneración es segura. Y esa es la razón por la que algunas personas dentro de las congregaciones no han sido regeneradas, incluyendo líderes de todos los niveles. Es posible que el Espíritu de Dios esté trabajando en ellos la convicción, esté trabajando en ellos la liberación de sus intelectos, la rendición a Cristo, y se hayan resistido, y entonces se hayan involucrado en la iglesia, en el liderazgo, en la palabra, en la enseñanza. Pero hay una obra que se requiere para ser salvo, que es la obra de regeneración. Eso se lo explicaré más adelante, porque es parte de la obra del Espíritu de Dios en la gracia. O sea, no se puede hablar de la obra del Espíritu de Dios en la gracia sin hablar de la regeneración. Pero la convicción es la obra primaria, base para una regeneración efectiva.
Y está ligada también a la santidad progresiva, porque la misma convicción es progresiva, o sea, es continua. Y la convicción me va a llevar a rendir mi corazón y a rendir mi voluntad para obedecer. Y no se puede ser santo sin obediencia. Entonces, la convicción me lleva a la santidad progresiva. O sea que yo necesito ser convencido continuamente de mi condición para yo poder rendirme delante de Dios y ser santificado por el Espíritu de Dios continuamente. Esto está ligado al conocimiento de Dios, a la revelación de la palabra, está ligado a la obediencia, tiene que ver con la santidad progresiva, y es una obra, por eso la obra de convicción está ligada a la santidad progresiva. La santidad progresiva lo que nos está diciendo es que ninguno de nosotros hemos llegado al tope, sino que continuamente necesitamos ir avanzando en el conocimiento, en la obediencia, y el Espíritu de Dios haciendo su obra en nosotros, porque no hemos llegado al tope. Ninguno de nosotros, y por eso la santidad tiene que ser progresiva. Y los que llegaron al tope se fueron. Si alguno se quiere ir adelante, nos juntamos allá, váyase tranquilo, que aquí no hay prisa. Aquí hay que irse cuando el Señor lo decida. Pero mientras estemos aquí, por eso hay una frase que, bueno, yo la prediqué hace más de 10 años y utilicé esa frase en una predicación, y la frase, le dije en ese momento que no era una frase mía, sino una frase ya tomada de algún teólogo, ¿no? que dice que me tolere porque el Señor no ha terminado de trabajar en mí. Una frase que era cortante y de doble filo, y que mucha gente la utilizó conmigo y que otra gente la utilizaron con algunas personas tratando de sacar partida. Pero ese es el concepto. Toléreme, que el Señor no ha terminado de trabajar en mí y por eso tengo algunas debilidades. Ese es el concepto para nosotros poder entender la santidad progresiva. Y por eso usted tropieza, por eso usted habla duro, y por eso hay conflictos desde la pareja, con los hijos con los padres, con los compañeros de trabajo y con todo el engranaje gerencial de una compañía y un ministerio. Hay problemas porque todavía no hemos sido completamente perfeccionados. El Señor no ha terminado contigo. Espero que la frase la pueda usar para salir de una situación difícil, pero que sea de corazón. Perdóname, que el Señor no ha terminado de trabajar conmigo. Dame un chance. ¿Alguien puede chancearme, por favor? Así que hoy me pasé algunos minutos y le voy a decir perdóneme. Que esos minutos me los tomé porque el Señor no ha terminado de trabajar conmigo, y entonces le prometí hasta la 1:30 y ya me pasé un poquito. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, la convicción está ligada a la obediencia, y la obediencia íntimamente relacionada a la santidad progresiva. Para que haya obediencia se necesita convicción. Y si hay obediencia, entonces viene la santidad progresiva. Podemos crecer y progresar en el Señor. Así que voy a tener que concluir en esta mañana, pero voy a cerrar con un texto bíblico que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Más que dice acerca de ti, cerca de ti está la palabra. Estoy en Romanos 10:8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y entonces hoy tengo la conclusión de la conclusión, porque hoy es la conclusión de la convicción. Y observe que también Pablo
cuando escribe a los romanos, está citando lo que ya Cristo había dicho acerca de la convicción de pecado, ¿verdad?, de justicia y de juicio, que es el texto base en el Evangelio según San Juan de esta predicación. Y entonces aquí él está diciendo, el apóstol Pablo a los romanos le está dando una idea muy interesante acerca de lo que ocurre en nuestro ser para nosotros poder ser salvos. Y por eso hacemos un ejercicio que tiene que ver con el protocolo. Para una persona recibir a Cristo, le decimos que confiese con su boca lo que ha creído en el corazón. Para poder creer necesita convicción. Lo que le estamos diciendo a la gente, de aquello que el Espíritu de Dios te ha convencido, dilo, confiésalo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Confiesa lo que está pasando dentro de ti. Yo creo que Cristo es el Señor, que Él es mi Salvador y que no hay nadie que pueda salvarme fuera de Él. Porque lo que ya tú has creído va a generar en ti justificación, está diciendo la palabra. Y cuando tú confiesas, tú estás expresando lo que ya tú has creído. Entonces tú deberías decir aquello que has creído. Y en el protocolo nosotros ponemos a la gente a repetir una oración que es protocolar, porque ya el Espíritu de Dios lo ha convencido. Y lo que estamos haciendo es el ejercicio donde la gente es capaz de decir lo que ha pasado dentro de ellos. Y es difícil también que la gente pueda repetir ese misterio. Pero lo que le estamos diciendo es confiesa a Cristo. Y eso es lo que es el concepto de confesar a Cristo. Decir lo que hemos creído en nuestros corazones. Que el Señor es nuestro Salvador. Y esa obra es de convicción. Y la hace el Espíritu de Dios. Y esa obra maravillosa de convicción nos lleva a una regeneración segura. Así que nos vemos ahí la próxima vez que nos veamos. Gracias. Señor, te damos la gloria y el honor en esta mañana. Gracias porque nos da una palabra de reflexión, de arrepentimiento, de gracia, de misericordia, de perfección y de transformación de nuestras vidas para permanecer en ti. Tú eres poderoso para guiarnos a que nuestro fundamento esté en ti y que nada ni nadie nos distraiga de ti, sino que podamos permanecer. Queremos rendirnos, Espíritu Santo, para que te perfecciones y complete la obra y seamos libres totalmente, Señor, de toda fuerza del mal que pueda operar en alguna área de nosotros. Completa tu obra. Gracias porque tu Espíritu Santo continuamente sigue trabajando en nosotros y nos perfecciona. Honor y gloria a ti, Señor. Gracias esta mañana. Guía tu casa, guía tu iglesia y perfecciónate. En el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.